Buenas noches María, buenas noches con todos alumnos. Bueno, vamos ya a nuestro módulo de lo que es gestión de materiales. A ver, tengo un problema, no es la... Sí, acá está, sí, es esta. Vamos a tratar sobre ya el quinto módulo, que es gestión de materiales. Y por lo tanto, aquí ya vamos a ver temas ya relacionados al tema de inventarios, reposiciones, clasificación de materiales, cómo hacer el nexo entre lo que es la gestión de mantenimiento, el analista de materiales con el analista de materiales del almacén, y que esto amarra a la gestión de materiales del almacén con la gestión de materiales de mantenimiento. Esta es una parte, un rol, como lo vimos, ¿no? Puede ser parte de una persona o un rol asociado al planificador cuando hagas, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, vamos viendo, por favor, el tema de el horario. Estamos empezando dentro del horario, siempre exactos. Lo otro, apaguen sus móviles para que de esa manera puedan no distraerse y puedan estar concentrados en esta presentación, porque realmente de inicio a fin hay que estar en el hilo para de esa manera poder no, no para que le puedan encontrar, ¿no?, su inicio y su fin de cómo gestionar estos materiales de los que ustedes manejan en el día a día. Siempre manteniendo su atención, aclaren sus dudas, escuchen con mucha atención y participen, que es la parte más importante. La verdad que cuando ustedes participan, yo sé que les va a resolver dudas y les va a servir mucho para que ustedes mejoren. Y a mí me va a servir para poder explicar, poder aclarar con ejemplos eh, la metodología de cómo gestionar los materiales, ¿no? Tanto en lo que dice la metodología, la literatura, pero también de cómo se hace en el campo, cómo se hace en las empresas. Vamos entonces con la gestión de inventario de mantenimiento. En esta gestión de inventario para mantenimiento vamos a ver la gestión de materiales. Acá vamos a garantizar la disponibilidad correcta de los repuestos para realizar las actividades de mantenimiento. Vamos a hacer posible tener una previsión de consumo de materiales para el auxilio en la planificación a mediano plazo y su debido desdoblamiento en las actividades de la rutina, ¿no? Términos que ya hemos ido hablando en los módulos anteriores, ¿no? Cuando hablamos mediano plazo, cuando hablamos de rutina, ¿no? Cosas básicas que debe manejar un planner, ¿no?, en su lenguaje diario. Entonces, cuando uno va al almacén y no hay una carcasa de reserva, y para empeorar, la carcasa no estaba registrada como un material crítico, ¿qué sucede? El plazo de la entrega de una carcasa nueva es de 3 meses, y si una situación similar a esta ocurre, su operación puede parar, ¿no? Generalmente, cuando nosotros no hemos mapeado nuestros materiales, y si a esos materiales no lo hemos clasificado, cuáles son vitales, cuáles son estratégicos, cuáles son en alta rotación, cuáles son críticos, simplemente no vamos a poder hacer una buena gestión de materiales, porque esa gestión va a servir como input para el planificador de almacén. Entonces, para el planificador de compra, para hacer nuestros contratos. Entonces, es muy importante que esta parte, ¿no?, siempre la tengamos ya mapeadas en nuestro máster, en nuestro desdoblamiento, proceso, equipos, sistemas, componentes, lista de materiales. Y a eso asociado a sus frecuencias, a sus tiempos de uso, a la estrategia a utilizar.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para nosotros poder gestionar bien los materiales. Entonces, lo que va a pasar para el equipo. Pero nosotros tenemos que ver que es importante hacer una gestión de materiales, porque esta gestión de materiales tampoco es pedir para que se llene el almacén, ¿no? Oye, pídete el por si acaso y vamos pidiendo y siempre va a haber repuesto en almacén. Como mantenimiento, la mejor opción, pero como negocio no es una buena estrategia. Impacta al tema de los resultados, ¿no? Del negocio, ¿no? Al balance de ganancias y pérdidas, pero también impacta en el tema del cuidado, en la operación, materiales que tienen que ser cuidados, bien almacenados, cada cierto tiempo tienen que ser movidos para evitar daño. Ejemplo, los rodajes, ¿no? La posición en las cuales se debe, eh, cómo se debe almacenar y cada cierto tiempo tiene que darse un mantenimiento, o sea, tiene que darle, cambiarle de posición. Parece mentira. Eso influye en que el repuesto no se dañe, no se malogre. Motores, ¿no? Los cuales tienen que estar en un ambiente caliente, por lo tanto, tiene que estar en un ambiente donde cada cierto tiempo se esté monitoreando uno, la temperatura y también se les esté moviendo. Componentes como reductores, ejes. Entonces, no es solamente almacenarlo y dejarlo en una sola posición y olvidarnos de los repuestos. Por eso que eso involucra muchos costos. Y lo más triste es que cuando se daña o cuando ya no lo necesitamos, lo vamos a tener que dar de baja, obsoletos. Lo vamos a tener que pagar y sin usar. Vamos a tener que destruirlos. Entonces eso genera todo un tema de remanejo, retrabajo, altos costos, inclusive pagos de impuestos mayores. Entonces, siempre tenemos que estar con esta buena gestión de materiales para no poder clasificarlos. Hay que hacerlo almacenable, no almacenable, planificable. Ese es nuestro negocio. Es donde tenemos que trabajar para dar soporte a lo que es la ejecución de mantenimiento. ¿Vale la pena guardar repuestos sin tener ningún otro equipamiento? Entonces, ¿cuánto, no? Dependiendo de nuestra flota. Tenemos tal vez una, por decir acá, donde actualmente trabajo, tenemos unos jumbos marca Furukawa de 2 brazos, únicos en toda Sudamérica. Por lo tanto, su atención de repuestos demora hasta 120 días, ¿no? Inclusive a pedido para fabricación. Por lo tanto, el tiempo de atención es un lead time muy extenso y tenemos que planificar con tanta anticipación, ¿ya? E inclusive pedir bajo un esquema de contrato, bajo un esquema de altos costos, porque al ser un equipo que viene desde Japón, ¿no? Prácticamente, si nosotros buscamos equivalencias o hacemos manufactura local, nos cuesta entre 3 a 4 veces menos de lo que compramos como originales. Entonces, hay toda una estrategia para ir reemplazando y buscando equivalencias que, que sean, que tengan el mismo rendimiento, ¿no? Y que cuesten menos. Y los tiempos de atención sean inmediatos. Para eso tenemos que hacerlos mapear, cada uno, con un cadista, con todos los datos, holguras, dimensiones, de tal manera de que esos repuestos, ¿no? Puedan ser fabricados en una maestranza local. Pines, bocinas, ¿no? Ejes. Entonces, vamos a encontrar los perfiles típicos de inventario para mantenimiento, ¿no? Vamos a ver aquellos materiales que son de inventarios de artículos activos y el otro va a ser inventario de artículos pasivos.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Acá ya estamos viendo, mientras que por un lado, desde mantenimiento estamos clasificando nuestros materiales, ¿no? Vitales, alta rotación, estratégicos, críticos. De parte de almacén, ellos lo tienen bajo otro esquema, pero que amarra lo que nosotros tenemos. Inventarios activos, inventarios pasivos. ¿Qué quiere decir? De un 100%, el porcentaje de artículos, el 88% son activos, o sea, son los que tienen alta rotación, ¿ya? Mientras que ese 12% de pasivos, de ese 100%, son los que tienen poca rotación. Pero por su valor, el 90%, ¿ya? Son artículos pasivos, o sea, alto costo, baja rotación. Y los de bajo costo son los que tienen alta rotación, ¿no? Pero de poco costo, poco valor. Y también por su uso, también dentro de las estadísticas nos dice 55% de los artículos pasivos, ¿no? ¿Ya? Dentro del inventario, el 55% son artículos pasivos y 45% son artículos activos. Esto generalmente es por el valor de uso, ¿no? Son de alta rotación, son de bajo costo, ¿no? Y por lo tanto, en su monto movido por valor, representan 45%. Mientras aquello que es de baja rotación, de alto costo, pero en movimiento, en rotación, ¿no? Estamos hablando que es el 55% en valor. Y en el número de transacciones, ¿no? Vemos que aquellos de bajo valor, de alta rotación, ya, pero que significan en un monto de 45% de movimiento en el almacén, pero significan el 75% de las transacciones. Y el 25% de las transacciones son para aquellos de baja rotación, de alto costo, pero que significan el 55% del valor de movimiento que se hace en el almacén. Entonces, esa es la relación que ya vamos viendo, ¿no? De aquellos materiales que utilizamos diariamente en nuestra rutina, en nuestros planes, en nuestros programas de mantenimiento. ¿Dónde están? ¿En los activos o en los pasivos? Pregunta. ¿Alguien puede contestarme? Vamos, muchachos, participen. Todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura de planes generalmente son de alta rotación, ¿no? Para las frecuencias pequeñas. Pero cuando, ejemplo, nuevamente voy a un cargador, que es lo que todo el mundo conoce. Ese cargador tiene una frecuencia base de 250 horas y su frecuencia máxima es un mantenimiento de 8.000 horas. Por lo tanto, tal vez hasta las 1.000 horas vamos a tener materiales, artículos activos, ¿no? Que están asociados a ese grupo, a los activos, de alta rotación. Dependiendo de la flota, también si tenemos un equipo, va a ser bajo. Pero si tenemos una flota, ¿no? Ya relativamente considerable, 4 o 5 cargadores, la rotación, ¿no? Va a significar prácticamente, nos va a esquematizar esta lógica que se nos produce en el almacén. Pero a partir de las 1.000 horas hasta las 8.000 horas, estamos hablando de artículos que ya tienen poca rotación. Inclusive hay componentes asociados a cada intervención. Y por lo tanto, vamos a encontrar dentro de cada mantenimiento, ¿no? Ya artículos pasivos a partir de las 1.000 horas hasta las 8.000. Y por eso tenemos que identificarlos.
Y nosotros lo tenemos como los vitales, que son aquellos que es como la sangre del equipo, nuestros filtros que deben siempre estar, nuestros lubricantes que siempre deben estar, nuestros artículos como los alta rotación, los este, por decir, ya hablando de sellos, hablando de este, los mismos ¿no? Ciertos repuestos, por decir, para cambios, ya sacando los filtros, ya tenemos las mangueras, tenemos conectores, ya qué más tenemos ahí, ya si hablamos de los motores, ya estamos hablando de ciertas, como lo que es los inyectores, ¿no? Las toberas que tienen que cambiarse cada cierto tiempo en función al tipo de mantenimiento que le toca. ¿No? Aparte de los servicios de calibración, de escaneo que tienen que realizarse. Entonces, ya vamos viendo que eso ya se convirtió, tenemos repuestos vitales, alta rotación, pero también ya vienen los estratégicos. Después de las 1000 horas, ¿no? Ya van a haber artículos, filtros también, ¿ya? Pero que son del sistema hidráulico, ya no son del sistema motor, ya son de la caja, ¿ya? Por lo tanto, esos filtros ya tienen una frecuencia de cambio sobre las 1000 horas, los hidráulicos. Entonces, ¿qué va a suceder? De que esos filtros ahora no pueden ser tratados como alta rotación ni pueden ser tratados como vitales. Son tratados como repuestos estratégicos. Están en nuestro plan y tiene que cambiarse a esa frecuencia. Pero también vamos a ver aquellos que son críticos, o sea, aquellos que ya no deben de comprarse por el CAPEX, sino por el OPEX. Perdón, diferente, OPEX, no deben comprarse por el CAPEX, sí, cierto, deben comprarse por el CAPEX, por una inversión, y no por el OPEX. Pero para aquellos artículos que son eh, críticos. Estos artículos críticos generalmente están asociados a ciertos componentes o ciertos repuestos que por su manufactura demoran mucho o por su envergadura son muy caros. Entonces, esto debe entrar en el CAPES como un proyecto en curso y no ser parte del inventario, como inventario OPEX, pero sí se registra como inventario custodia pagado directamente desde el momento que se compra a una inversión. Entonces, vamos a ver nuestros artículos, como ven acá, se da esa lógica siempre en el almacén, en el inventario. Pero para tener control de todo esto, lo que nosotros debemos evitar son los subalmacenes. Si nosotros tenemos subalmacenes, perdemos todo este control, porque ya no lo vemos en el inventario. ¿Ya? Una vez que ya está en nuestro taller y está en un subalmacén, se perdió la información, se perdió el control. Entonces, dentro de los inventarios de artículos activos, ¿no? Aquellos que tienen alta rotación, son materiales en general piezas pequeñas para sustitución, tienen generalmente alta demanda futura altamente predecible, o sea, sabemos, oye, estos pernos los cambio cada 500 horas y por lo tanto tengo 5 equipos y en promedio estoy cambiando eh, 20 pernos todos los meses, ¿no? Para un equipo. Siempre me va a salir mensualmente. Entonces, como ya vemos, se volvió alta demanda, ¿no? Los principales objetivos del inventario de artículos activos son mejorar el nivel de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de alta rotación, ya se maneja en función a qué? A una reposición de mantenimiento y se vuelve una responsabilidad del almacén, para que el almacén todos aquellos ellos lo manejen como reposición automática. Y por lo tanto, esa reposición automática ellos lo pueden manejar con contratos abiertos o lo pueden
órdenes de compra abierta o contratos de consignación para de esa manera siempre estar abastecidos. Pero es una responsabilidad del almacén. Ya le damos esa lista de aquellos materiales de alta rotación como mantenimiento y que debe estar en el almacén como reposición. Pero si está en un contrato, tiene que manejarse el acuerdo de nivel de servicio, el SLA. De esa manera, poder ir midiendo el contrato. ¿Por qué? Porque ese contrato tiene que estar asociado a incumplimiento, a que los materiales no vengan defectuosos y que siempre cumplan los requerimientos operativos, ¿no? Que vengan siempre en las cantidades ya proyectadas y en las cuales tienen que reponernos. Entonces, siempre tiene que estar asociado a un acuerdo a nivel de servicio, el SLA. La disminución del costo del artículo, ¿no? Porque al manejar volumen, también pueden manejar precio, pueden negociar. Y ese es un proceso de la parte de compras. Reducir el costo de transacción. Por supuesto, ya no le llenamos al almacén de pedidos. Oye, necesito 5 pernos, luego necesito 20 pernos, luego necesito otros 10. Ya no les voy a decir que necesito esos pernos, porque ahora como están en reposición se manejan bajo un contrato. Entonces, simplemente ya hay una proyección de atención y por lo tanto ya no pasamos por compras, vamos directamente al proveedor para que cumpla el contrato, para que cumpla el abastecimiento. Y compras ya no está recibiendo órdenes de compra por cada ítem, porque cada orden de compra tiene un proceso, una solicitud, una orden de compra, y cuando lo compramos de manera directa, va a un tema tiene un proceso de negociación, tiene que buscar 3 proveedores, tienen que negociarlo, buscar el precio óptimo y que cumpla las normas técnicas que se requiere según el RT del requerimiento. Entonces, eso se elimina porque ya está en un contrato. Se hizo una sola vez y el contrato para 2, 3 años. Entonces se aligera el trabajo logístico, el trabajo de almacén, y de esa manera nuestro trabajo también mejora porque ahora vamos directamente a un contrato, a un seguimiento ya tarifado. Dentro de esto, vamos a ver que el almacén se puede quedar sin tornillos, guantes, lámparas o cualquier otro material de uso frecuente y sus clientes estarán justificadamente insatisfechos y molestos durante un tiempo, ¿no? Cada vez que vamos, no encontramos el perno, no vamos a molestar porque eso es reposición automática y es de ellos, su responsabilidad, ¿no? Nosotros ya le pasamos esa lista y se vuelve su responsabilidad. La existencia de los artículos representa la mayor fuente de satisfacción de los usuarios, claro. Mantenimiento, que representa el 80% de las transacciones con logística, ¿no? Siempre nosotros vamos a estar contentos cuando encontramos el repuesto. Pero la pregunta es, ¿y si no está el repuesto, dentro de mantenimiento, quién es responsable para que eso suceda? Y siempre vamos a encontrar a planificación. Y dentro de planificación, al analista de materiales. Entonces, si ese rol está a una sola persona, bueno, planificador, programador, ¿no? El que ve todos los roles. Y si es una empresa grande, va a haber una persona solamente como analista de materiales. Y la principal ventaja es de disponer de un software para pronosticar la demanda de los artículos. Generalmente cuando usamos el RP SAP, ¿no? En el módulo PM, engatillamos desde nuestro requerimiento, de nuestros planes, desde nuestras órdenes de trabajo y desde ahí engatilla las necesidades. Y esas necesidades son administradas por un sistema que se llama el MRP, ¿no? La reposición de materiales planificado. Entonces, esos materiales ya pasan por todo el proceso logístico ya de manera automática, pero cada material tiene que ser configurado. Tenemos que dar ese feedback hacia almacén, cada material que vamos matriculando, decir, este material es un material crítico, este es un material
alta rotación, este es un material, reposición, estratégico. Y cada uno debe engatillar con su estrategia que ellos manejan, su ABC. ¿Ya? Entonces, y ahí empieza a funcionar el tema de la reposición automática. Y aquello que no es reposición automática va al proceso directo, a generar un proceso de compra. Y ya no pasa por el almacén, sino se va directamente a compras. Y si está amarrado un contrato, simplemente empieza a generar requerimientos hacia el contratista. Hace el contrato a debitarlo, a hacer llamados. Pero vamos a ver que el nivel, esto hace para que nos atiendan, ¿no? Cuando estamos hablando de un contrato, una orden de compra abierta, medirlo, el SLA, pero eso no dice que va a reducirse el inventario. El inventario puede seguir creciendo. Por N factores, tenemos una flota no estandarizada, con muchos equipos de diferentes marcas y cada uno con una lista de materiales distinta, o tenemos eh, simplemente una flota antigua, ya muy fuera de ciclo de vida y por lo tanto necesita más repuestos y necesita más servicios, ¿no? Para poder seguir manteniendo la disponibilidad, la mantenibilidad y la confiabilidad que nos requiere la operación, ¿no? Entonces, la compra repetitiva de estos artículos es una gran oportunidad de negocio para conseguir ahorros. Cuando son de alta rotación se pueden armar paquetes. Inclusive, cuando no son de alta rotación, pero sí son estratégicos, nosotros igual podemos armar un contrato, una proyección, y en función a la marca, en función al modelo, podemos ir determinando, ¿no? Flota Epiroc, flota Zambi, flota este, Postmeister. Entonces, todos estos vamos armando paquetes y podemos armar contratos. Entonces, eso de ahí le da un poder de negociación a compras para que pueda ir negociando precios, ¿no? Sacando adicionales, beneficios, ¿no? De ese contrato, capacitaciones, certificaciones, este, ¿no? Y que eso represente un valor agregado hacia el negocio, ¿no? Los artículos también representan un pequeño porcentaje del total, lo que habíamos hablado, en valor, un pequeño porcentaje, pero pueden representar casi la mitad del valor de uso de los inventarios, lo que habíamos visto en volumen, ¿no? Casi nos representaba el 45%, ¿ya? De todo lo que sale, la rotación que tiene, bajo costo, alta rotación, pero en costo total representa el 45% del movimiento de lo que se realiza en el almacén. La reducción de los costos de la transacción. Las transacciones incluyen actividades de búsqueda de cantidad, precios, calidad, preparación y entrega, comunicación con vendedores, control de calidad entrante, cuentas por pagar. Por definición, la mayoría de las transacciones son de artículos activos, ¿no? Son de alta rotación. Entonces, cuando hay alta rotación, nosotros, ¿qué hacemos para cada una de estas cosas, no? Cuando hacemos contratos o órdenes de compra abierta, generalmente consignaciones, generalmente nosotros pedimos certificaciones, que certifiquen que ciertos productos cumplan ciertas normas, ¿no? Entonces, ejemplo, línea de relave, ¿no? Tuberías. Pero las tuberías no solamente es comprar, pues, que cumpla la norma. Un proveedor, un vendedor me puede decir, sí, cumple la norma tal, tiene tantas dimensiones y, oye, pero ¿quién ha certificado de que esas tuberías realmente cumplan la norma en calidad de acero, en dimensiones, ¿no? Y que realmente garantice que la tubería va a cumplir con las necesidades de la operación. Eso es lo que da esta,
este tema, ¿no? Porque ya nos evita el tema de estar devolviendo materiales. Oye, este material está poroso, este material se, se fatigó, se fracturó, se, eh, no era la calidad del acero que esperábamos. Entonces tiene que haber un tema de seguimiento para esto, ¿no? Con el tema de las certificaciones. Y se van reduciendo las transacciones porque ya no es retrabajo. Reducir los niveles de inventario de los artículos activos no es la prioridad. Ustedes han escuchado el Pareto, ¿no? 80-20. Este Pareto nació para la economía, pero se aplica en todos los procesos, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de los artículos activos, estamos hablando de aquellos de alta rotación. Pero, ¿qué tiene los de alta rotación? Que son de bajo costo. Entonces, reducir el nivel de inventario de aquello que cuesta poco no debería ser nuestro objetivo para bajar inventario. Deberíamos enfocarnos en aquello que representan el 20% del inventario, pero que representan el 80% del costo. O sea, nos fijamos, deberíamos estar fijándonos en lo que es los pasivos. Entonces, los artículos activos representan un pequeño porcentaje de los artículos y un porcentaje aún menor del valor total de inventario. Para estos artículos, lo más importante es tener un buen pronóstico de la demanda, plazos de entregas cortos, bajos precios unitarios, bajo riesgo de obsolescencia. ¿Por qué? Porque tienen rotación, se mueve muy rápido, no se va a malograr, baja probabilidad de exceder su vencimiento, ¿no? Ejemplo, cuando hablábamos de fajas transportadoras, ¿no? Y el líquido que se pega, que tiene que estar refrigerado a una cierta temperatura, también tiene un tiempo. No puede exceder más de 60 días, porque después de 60 días se degrada y por lo tanto ya no sirve. Entonces, todas esas cosas también tenemos que ir viendo con lo que estamos pidiendo y cuándo lo vamos a necesitar. Característica de los artículos activos. Se usan normalmente en grandes cantidades, tienden a ser los más económicos, o plazos de entrega son cortos, pocas veces son críticos para la producción, requieren alto nivel de servicio y pueden ser pronosticados. Por su alta rotación, cualquier excedente puede ser corregido rápidamente. Las conclusiones para el inventario de artículos activos: el inventario requerido para apoyar altos niveles de servicio es una pequeña fracción del inventario. La probabilidad de tener rotura de stock debe ser muy baja, ya que las consecuencias de tener excedentes no es muy costosa, ¿no? A veces hablamos, dice, me cuesta $350 el kit. Oye, entonces la pregunta es ¿por qué no lo tenemos? Me demora 2 meses en conseguir el kit que cuesta $360. Entonces tenemos que pasar ese repuesto, tal vez ya deberíamos incluirlo en lo que es reposición automática, ¿no? Más allá de su, porque no va a impactar en el inventario. Y lo vamos a usar, sino que ante una necesidad, ante una emergencia, lo vamos a tener. Entonces, ¿por qué? Porque ya ha ocurrido 1, 2, 3 eventos y más allá del tiempo de uso, también está el análisis de falla, ¿no? ¿Cuántas veces estamos cambiando fuera de su frecuencia? Acá hay una consulta, creo. Vamos, dice. ¿A qué se refiere el costo de transacción? Ya. Cuando, nos, cuando nosotros generamos, ya desde una orden, ya generamos una necesidad, pedimos un repuesto, puede ser un rodaje, puede ser un eje, puede ser una bocina, ¿no? Estamos pidiendo un repuesto. Pero resulta que ese repuesto, yo tengo, ya, cada vez que hago una solicitud de compra por un repuesto, un grupo de repuestos, ¿ya? Para un determinado trabajo, va a pasar, para empezar, hay una necesidad nuestra, o sea, nuestras horas hombre que utilizamos para poder hacer esa necesidad.
tenemos que detallarla, tiene que haber un informe. La segunda parte la hace el almacén, ¿no? Si es que no hubiera un MRP. Pero si hay un SAP, igual la transacción va a compras. Se va a generar la solicitud y se va a generar la orden de compra. Cuando entra compras, ¿ya? Compra va a listar esta lista de repuestos y lo va a licitar, ¿ya? Porque pueden haber 2, 3 proveedores de Ferreiros y por lo tanto esa lista lo va a licitar y al menor precio hace una licitación y sobre esa evaluación de precios, tiempos de entrega y calidad nos dan una fecha de entrega, ¿no? Nos dicen, nos van a entregar para tal día. Listo. Entonces, hasta ahí el del compras ya tiene sus horas hombre invertidas, coordinando solamente para atenderte esta necesidad. De la misma manera, cuando llega el material, también se tiene que coordinar compras con el almacén para la entrega de estos materiales que están asociados a una orden, a una solicitud, a una orden de compra, ¿no? Y ahora va a tener una guía de entrega. Eso vaya a entrar al almacén y el almacén va a tener que evaluar que haya llegado correctamente, tanto en el de tránsito como en el almacén central, para empezar a colocarlo en donde corresponda, para luego nosotros con nuestra orden ya asociada, sacarlo del almacén después que hagan el ingreso y poder usarlo. Por lo tanto, hay todo un proceso. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un contrato? ¿Ya? Todos esos repuestos ya están licitados en el contrato. Entonces, cuando nosotros generemos la orden de materiales y hay una necesidad, lo primero, ya no vamos a llamar a compras y compras no va a hacer nada de esa licitación. Simplemente llamamos al proveedor y le decimos, oye, envíame el material que ya está dentro del contrato. Y directamente se va a ir hacia el almacén. Entonces, el costo de la transacción ya se disminuyó, ¿no? Porque nosotros ya no vamos a estar haciendo seguimiento con el de compras, sino directamente al proveedor que ya nos debe entregar, porque ya está pedido con anticipación. Entonces, a eso va cuando estos artículos son de alta rotación, los podemos manejar con una orden de compra o una orden de compra abierta o un contrato de consignación o de abastecimiento. ¿Te quedó claro, Alejandro? ¿Hay dudas? Sí, ya. Perfecto. Entonces sigamos. Entonces, vamos a ver que los objetivos para la gestión de inventarios de artículos activos debe ser desarrollar programas que mejoren el nivel de servicio, reducir el costo de los artículos, minimizar el costo de la transacción, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, todo esto es, como ven, ustedes dirán, ¿es tarea del de almacén? ¿Es tarea del de compras? Sí, ellos tienen que negociar, ellos tienen que comprar, pero quien le tiene que dar la información de qué necesitamos y cuándo lo necesitamos es mantenimiento. Y dentro de mantenimiento es el planeamiento. Por eso, este es parte del corazón, ¿no? Para que funcione mantenimiento. ¿Ya? Entonces, aparte de nosotros planificar y todo lo demás, tenemos que garantizar que todos los recursos se encuentren para que ejecución haga el trabajo. Mano de obra, repuestos, servicios, herramientas. Y que operación coordinar con, ¿no? en la programación para la fecha exacta cuando vamos a intervenir. Vamos a ver ahora los artículos pasivos, ¿no? Ya hablamos de los activos, de alta rotación, bajo costo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los que son de alto costo y de baja rotación.
son aquellos que se utilizan con muy poca frecuencia, una vez al menos. Difícil pronosticar la demanda con una precisión razonable. Un molino, ¿no? Entonces, lo primero que compramos en un molino, un contraeje, un reductor. ¿Por qué? Porque ese contraeje, ese reductor me va a demorar 8 meses para que lo fabrique, ¿ya? Y a un costo alto. El reductor, he tenido reductores que han habido 3 en el mundo y buscar uno en reemplazo ha sido prácticamente imposible, ¿ya? Pero se ha hecho. Entonces, por eso que generalmente estos críticos se compran, ¿no? En inversiones, pero no podemos decir cuándo va a fallar. Nosotros podemos decir el reductor es eterno. Bien mantenido, sacamos un stand-by y colocamos el otro. Pero más allá de eso, no necesitamos un reductor eh, nuevo. Pero, ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si hay un evento, se desalinea y empieza a malograrse internamente el reductor, el contraeje, los dientes? Entonces, ¿qué sucede? Simplemente puede parar la operación, porque son para equipos críticos. Si no lo para, lo reduce, ¿no? Por lo tanto, estos repuestos no podemos pronosticar cuándo va a fallar. Le podemos hacer monitoreo por condición y podemos disparar un posible evento a futuro, pero no que vaya a ser 9 meses antes, ¿no? 8 meses antes. Entonces, son estos repuestos caros, de baja rotación. Inclusive, cuando se da de baja el equipo, se va este repuesto crítico con la baja, sin haberlo usado. Por eso es importante meterlo en lo que es inversiones y no en el costo. Porque, ¿qué pasa? Después de 20 años, ese artículo que me costó $30,000, cuando lo saque, después de 20 años, va a valer $30,000 como inventario. Y vamos a estar pagando impuestos por esos 20 años como si valiera $30,000. ¿Ya? Y si le damos de baja, igual tenemos que pagarlo y por lo tanto se va con $30,000. Pero si lo metemos en una inversión, se va depreciando en el tiempo y tal vez dentro de 20 años su valor sea residual. Y cuando lo instalemos, el costo, lo que se va a aplicar al costo en ese momento, prácticamente es residual. Ya se depreció en todo el año. Es como si hubiéramos dividido los costos, los $30,000, en los 20 años. Y por lo tanto, eh, también evitamos el pago de impuestos, porque cada año ya no pagamos impuestos por, eh, por nuestros inventarios por $30,000. Pues el primer año 30, pero el último año estamos pagando $3,000. El impuesto que vamos a pagar es mucho menor, ¿no? Que el primer año. Entonces, es una cuestión de manejo, ¿no? Para poder manejar el tema de los inventarios, ¿no? La gran mayoría de los artículos de un almacén es conformada por artículos pasivos, ¿no? Siempre vamos a decir, no puedo bajar más mi inventario porque eh, tengo mucho material que son de baja rotación y de alto costo, pero lo necesito, tiene que estar en el almacén, ¿ya? Y peor aún si lo tratamos como un material de OPEX y por lo tanto nos va a seguir afectando y nunca vamos a poder bajar. Tenemos alrededor de la mitad de estos artículos no han sido utilizados en los 2 últimos años, pero la mayoría de ellos deben estar disponibles cuando se necesiten. De lo contrario, las consecuencias podrían ser nefastas, ¿no? Como lo que hemos hablado del reductor o del contraeje. 3 declaraciones de hecho con respecto a los artículos pasivos. Se asume que no tiene idea sobre cuándo un artículo de este tipo se necesitará, porque normalmente no se necesita. Si fuera, analizaríamos cuántas veces lo hemos cambiado y va a salir que nunca.
¿Cuántas veces lo necesitamos? Nunca, ¿no? Porque no está dentro del manual, no dice que lo vamos a cambiar, pero sí es un tema de contingencia, porque si se daña, si se malogra, vamos a tener que parar el proceso. Ninguna reducción de inventarios permitirá ahorrar suficiente dinero como para compensar la falta de un repuesto necesaria altamente crítico. Definitivamente, no hay un crítico y chau planificadores y van a volar cabezas, ¿no? Entonces es necesario siempre mapear bien qué es un crítico, por eso decía, qué es un crítico, qué es un estratégico, qué es un material de alta rotación, qué es un vital, y de tal manera eso amarrarlo a la gestión logística. Diferencias de tratamiento de artículos activos y pasivos. En los inventarios de artículos activos se puede alcanzar altos niveles de servicio, conociendo el patrón de la demanda y aplicando modelos de pronóstico. En los artículos pasivos no es posible determinar un patrón determinado de la demanda y por lo tanto no puede ser pronosticada. En el caso se requiera la utilización de herramientas basadas en el riesgo para minimizar los costos totales. Como les decía, ¿no? Es muy difícil pronosticar. Podemos hacer monitoreo de condición, pero es algo muy corto para lo que puede demorar la fabricación de ese componente. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ese mapeo es importantísimo, esa clasificación para evitar paradas mayores. La similitud de los artículos pasivos con las pólizas de seguro. Dice, estamos seguros de que habrá siniestros, pero ninguna certeza sobre a quién le ocurrirá, ¿no? Un megaterremoto en el Perú, pero no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, todos dicen megaterremoto, hay terremotos pequeños, ¿no? 7.1, el último creo que ha sido, ¿no? Tenemos temblores de 3.1, oye, pero nos hablan de un megaterremoto de 8.8, pero ¿cuándo? No sabemos. Pero estamos seguros de que necesitamos algunos artículos pasivos, pero ninguna certeza sobre cuáles específicamente. Y ahí viene el tema de cómo mapear. Ahí va el tema de la experiencia, el tema de las técnicas a utilizar, con el tema de las fallas, ¿no? Equipos iguales, similares, históricos. Entonces, siempre va a ser nuestra póliza de seguro los equipos críticos, ¿no? ¿Por qué preocuparse por el inventario de los equipos pasivos? Es el inventario más importante para mantener la producción, lo que habíamos hablado. Una falla de ese componente y prácticamente nos paraliza o nos reduce la producción por un gran tiempo. Mina pequeña, $15,000 la hora. Mina grande, ¿no? $1,500,000 la hora. Entonces, estamos hablando que nuestro lucro cesante es terrible, ¿no? Y más allá de los incumplimientos y de las multas que aplican por no cumplimiento de producción. Representar grandes oportunidades de mejora. Y para poner en práctica esas mejoras, la inversión necesaria es relativamente baja. Características de los artículos pasivos. Son utilizados con poca frecuencia. 40-60% no han sido demandados en los últimos 3 años. Yo tengo repuestos que no se han usado en 20 años. ¿Ya? No pueden ser pronosticados con técnicas tradicionales. Generalmente son muy costosos. Constituyen la mayor parte del valor del inventario de las plantas. Tienen plazos de entregas largos, pueden ser 1 año o más. Tienden a ser críticos para mantener la planta de producción. Necesitan tener una muy alta disponibilidad para mantener la producción. Una planta, especialmente las manufactureras, ¿no? Su indicador de disponibilidad tiene que estar sobre el 98%, ¿no? Una planta como donde trabajo, las mineras, están sobre el 96 al 98%.
Entonces, de la misma manera, ¿no? O sea, estamos hablando de que necesitamos garantizar que eso se mantenga, porque con eso va asociado el uso de los equipos y con eso va asociado la producción que ya está proyectada a vender. Invierta su tiempo y esfuerzo donde se obtengan los máximos beneficios, siempre utilizando sus paretos, ¿no? 80-20. Enfocarse en aquello que realmente genera valor. El 80% que puede ser que no genere valor, pero ese 20% es el que genera valor al negocio. Entonces, ahí hay que enfocarnos. Inventario de materiales de consumo. Entonces, ahora vamos a ver eh, que esta gestión representa una prioridad muy baja. Cuando hablamos de pañol, ¿no? Que la soldadura, que el gas, ¿no? En este caso el oxígeno, si es oxiacetilénico, ¿no? Entonces tenemos el acetileno mismo, los electrodos. O sea, esto prácticamente nuestro pañol, lo que necesitamos siempre. Nuestra salchicha, antiderrame, paños, absorbente, todo lo que necesitamos en el pañol. No son repuestos, pero son necesarios. Los plazos de entrega para estos materiales es muy corto, ¿no? Pernería, abrazadera, con toda la ferretería que se necesita para ciertos trabajos. La parte eléctrica, ¿no? Bombillas, conectores. Por lo que un bajo nivel de servicio o una rotura de stock puede ser resuelta muy rápidamente. El almacén lo puede atender de manera inmediata, ¿no? En una ferretería de la esquina puede conseguir esos materiales, ¿no? Y de tal manera no afecta a la producción. El exceso de inventario de esos materiales puede producir pérdidas por vencimiento o por obsolescencia, pero como su precio es bajo, esas son mínimas. No va a afectar al negocio. Lo que estamos hablando de un inventario de 4 millones de dólares, para que eso será, pues, ¿cuánto? $3.000, $2.000. No es nada para el inventario que se maneja, ¿no? Característica de los materiales de consumo. Se expresan en diferentes cantidades en función de sus unidades de medida. Metros, metros cuadrados, gramos, kilogramos, libras, galones, litros, ¿no? Es importantísimo definir eso. Ejemplo, inclusive cómo se despacha, ¿no? Eh, Anteriormente, ¿no? Se exigía al almacén que nos despacharan por galones, ¿no? Íbamos al almacén y le decíamos, necesitamos 20 galones de aceite 15W40. No, pero trae 55. O sea, prácticamente nuestro nuestra bahía de lubricación estaba en el almacén, cosa que no debería ser así. Tiempos cambian, hoy ese despacho, ellos nos despachan por cilindros. De ellos no es el negocio de controlar que realmente estemos consumiendo ese aceite. Y eso queda a cargo del taller, del responsable. Y se va a nuestro taller donde tenemos nuestra bahía de lubricación con sus medidores y vamos midiendo y dosificando cada uno de los equipos en función al tipo de lubricante y grasa que necesita. Pero es nuestra responsabilidad el poder distribuir adecuadamente para cada uno de los equipos en función a un Cardex, ¿no? Entonces, ya vemos que eso cambia. Entonces, el tema en, en el aprovisionamiento de lubricantes, ya no utilizamos galones, ya utilizamos cilindros, ¿no? O lo otro, seguimos utilizando galones, pero sabemos que trae 55 galones. No podemos generar un pedido menor a eso, ni mayor, sobre cada cilindro. Necesito 4 cilindros, ¿no? Entonces estamos hablando de 220 galones, pero no puedo estar pidiendo 180, 130, porque eso está fuera del múltiplo de lo que trae un cilindro. Generalmente representa menos del 5% del valor de total de alimentario. Muy raramente son materiales críticos para mantener la producción. Su utilización presenta muchas fluctuaciones, algunas veces es estacional y a veces son difíciles de pronosticar, ¿no?
Y eso lo vamos a ver dependiendo del equipo que utilicemos, ¿no? El árbol del inventario. Entonces, vamos a ver, hay un enfoque estratégico para optimizar la gestión de inventarios, activos y pasivos. Aplicar técnicas de gestión apropiadas para cada tipo. Aplicar los recursos necesarios a cada tipo de inventario de acuerdo a sus características e importancia para la producción. El gerente de materiales podrá dedicar sus esfuerzos a mejorar las decisiones relativas a los repuestos más importantes en vez de dar la misma atención a cualquier artículo. Vamos a ver, el árbol del inventario establece criterios cuantitativos para cada tipo de artículo, clasificar los artículos en activos y pasivos en función de la frecuencia de la utilización, y el artículo pasivo se define como aquel que se utiliza como promedio una vez al mes o menos. Separar los artículos pasivos en artículos pasivos claves que requieren una gestión muy cuidadosa e intensiva, que hemos hablado del pasivo, que es aquello alto costo y baja rotación. Artículos pasivos no claves que no requieren ningún tratamiento especial, ¿no? Hablábamos, un motor es diferente a un rodaje y diferente a un eje o un contraeje, ¿no? Entonces, cada uno tiene un tratamiento distinto, mientras que el otro tiene un ambiente adecuado, el otro puede estar en un área confinada, pero que esté libre de polución o de humedad, ¿no? El otro necesita movimiento, ¿no? Cambiarla de posición, ¿no? Siempre irlos moviendo, porque se va sentando y se va formando óxido en el tiempo, si fuera un rodaje. Hay que darle movimiento y de esa manera evitar que se dañe en el tiempo. Recuerden que hay rodajes pues, de 20,000, 30,000 dólares, ¿no? Entonces, son rodajes pequeños todavía y otros mucho más grandes y que tenemos que tenerlo porque en el momento que falla, si no lo tenemos, 1,5 millones de pérdida, ¿no? Artículos pasivos claves. Para definir un artículo pasivo clave, se debe establecer un criterio en su valor y otro en su frecuencia. Cualquier artículo que supone cualquiera de estos criterios es considerado pasivo clave. Los artículos que no cumplen con los criterios mencionados son considerados pasivos no claves. Tienen un valor desproporcionadamente muy grande en relación al número de artículos. Gerenciar muy cuidadosamente estos artículos producirá grandes beneficios por la menor inversión en inventarios. ¿Qué quiere decir? Podemos nosotros también definir ciclos de vida para ciertos repuestos. Si ya vemos, hoy necesitamos, ¿no? Pero también podemos para aquellos que no son claves, ¿no? No para los claves, sino los que no son claves, un rodaje pues que valga 2,000, 3,000 dólares. Pero nosotros podemos ir pidiéndolo ya a mitad de vida, de tal manera de que no tenerlo almacenado 4 o 5 años, sino tal vez un año, 2 años. Criterios para poder manejar el inventario y esa es parte del gerente de logística, ¿no? Almacenes, para poder hacer esa gestión. Cerca de la mitad de todos los artículos pasivos claves tienden a ser críticos para las operaciones, ¿no? Lo que son claves, críticos. Eso sí, tienes que comprarlo desde el momento que compras el equipo y lo tienes que tener almacenado esperando que nunca se pueda utilizar, pero cuando lo necesites debe estar ahí. Entonces, lo que yo les explicaba, ¿no? El árbol de inventarios, vamos a ver que el inventario total, ejemplo, acá habla de 3 millones, ¿no? De unidades y 2,4 millones de dólares. Pero vamos a ver que dentro de esos inventarios, ¿no? Vamos a encontrar artículos entre valor y la cantidad. Y los artículos pasivos, ¿no? Generalmente representan el
88.4%, 88.9% del valor, ¿no? Los artículos activos representan el 9.7% del valor. Y los artículos materiales de consumo, el 1.2% del valor. Y conforme vamos viendo los pasivos claves y los no claves, dentro de los claves significa el 28.4% del valor, mientras que en los pasivos claves representan el 60.5% del valor. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros siempre vamos a tener que enfocarnos en aquello que nos cuesta más, ¿no? Porque su impacto para los inventarios es muy alto y hay que hacer una buena gestión. Entonces, para el almacén siempre va a haber un análisis tipo ABC, que es entre lo que es el porcentaje de artículos de inventario y el porcentaje acumulado anual del valor del inventario. Lo relacionan de esa manera. Y eso van a tener artículos pasivos claves. Los artículos del grupo A, pasivos claves, su gestión debe de tener la más alta prioridad. Enfóquese hacia aquello con desbalance, es decir, puntos de reorden y cantidades de reorden mayores o menores que el óptimo. Los cálculos más importantes en gestión de inventario son el stock mínimo, el stock de seguridad y la cantidad de pedido. Y por lo tanto, siempre vamos a tener esa relación entre la actualización de inventario en función al artículo, al almacén, al despacho, a los registros, ¿no? Y todo esto va a estar en uno, relacionado en lo que es el historial de compras y el historial de salidas. ¿Cuánto compramos, no? Y cuánto está saliendo. Y lo que resta se está quedando en el inventario en el almacén. Por eso ahí es donde se debe afinar para que el inventario no crezca, ¿no? Sin afectar la operación. Parámetros claves de la gestión de inventarios, punto de pedido y cantidad de pedido. Objetivo principal, proveer un nivel de inventario de materiales para mantenimiento con demanda variable al mínimo costo. Diferentes políticas de reposición. El método mínimo y máximo. Se desea mantener el stock entre el nivel mínimo y se genera un pedido cuando el nivel de inventario llega o cae por debajo del nivel mínimo. La cantidad a pedir es la diferencia entre el nivel máximo y la cantidad actual. Dentro del método del punto de pedido y la cantidad de pedido se genera un pedido cuando el nivel de inventario llega o cae por debajo del nivel del nivel mínimo establecido, denominado el punto de pedido o el punto de pedido entre la cantidad del pedido. La cantidad de pedido es el número de unidades a pedir y su magnitud depende de un criterio particular, que es el lote económico de pedido, ¿no? ¿Cuántos necesito y para cuánto tiempo? Y por lo tanto voy a generar un lote de cuánto voy a pedir. Entonces tenemos el punto de pedido es equivalente al mínimo, la cantidad de pedido es al máximo menos el mínimo, y el máximo es igual a la cantidad de pedido más el punto de pedido. Las diferentes políticas de reposición, ¿no? Lo que habíamos estado viendo, el nivel de inventario va a estar sobre el punto de pedido, ¿no? El lote económico de pedido, ¿ya? El punto de pedido máximo, y esto está en función al tiempo. El lote económico máximo está en función a, se ordena una cantidad constante. El stock de seguridad, siempre también tenemos que manejar cuál es el stock mínimo, el stock de seguridad, que nunca debe bajar, porque si no, se puede poner en riesgo el abastecimiento de cierto material. También vamos a ver el mínimo y máximo. Ya no estamos hablando punto de pedido y cantidad de pedido, ahora estamos hablando de mínimo y máximo. En el mínimo y máximo se ordena una cantidad variable hasta alcanzar el máximo.
¿no? Una vez alcanzado el máximo, nuevamente eso va a ir bajando. Cuando se llega al punto mínimo, se activa y otra vez vamos hacia arriba, ¿no? Hacia a cumplir la diferencia que no, a la cual tenemos que llegar de nuestro punto de reorden, el punto máximo. Parámetros clave de la gestión de inventarios. Dentro de lo que es mínimo, es la criticidad, el tiempo de entrega, el tamaño del conjunto, la demanda. Vamos a tener también el lote económico de pedido, que está asociado a lo que es la demanda, el costo de compra, el costo de mantenimiento de inventario y el precio del artículo. El máximo es el máximo nivel de stock recomendado, ¿no? Entonces, son los criterios que debemos manejar para cada uno de estos conceptos, sea el escenario que tomemos, mínimos, máximos, punto de pedido o cantidad de pedido. La disponibilidad. Ahora tenemos que hablar disponibilidad de este inventario, la combinación de la necesidad de disponer un repuesto debido a una falla y la probabilidad de tenerlo en el almacén para satisfacer esta necesidad. Y el 99% de la disponibilidad significa 99 días de 100. Un repuesto no se necesita porque el equipo funciona apropiadamente. Si el repuesto es requerido, existe uno en el almacén. Contrariamente, un día de cada 100 se necesitará el repuesto y esto no estará disponible, ¿no? Entonces, eh, prácticamente es un tema de poder satisfacer la necesidad, ¿no? En una proyección de porcentaje. Disponibilidad es sinónimo de riesgo, ¿no? Entonces, prácticamente un día que no se tenga el material, prácticamente nos está dando un 1% de porcentaje de riesgo de que haya desabastecimiento del repuesto. Depende de las disponibilidades individuales de sus partes, ¿no? Siempre hemos hablado de eso. Si tiene 4 sistemas, vamos a tener, cada sistema tiene una disponibilidad, pero hay una disponibilidad única de todo el sistema. Va a haber un MTTR único de todo el sistema, un MTBF único de todo el sistema. Van a haber horas equivalentes de trabajo de todo el sistema. Por lo tanto, ¿no? La disponibilidad es de cada parte, utilizando todas las partes para eso puede ir afectando en función, ¿no? Si utilizamos un porcentaje o mayor parte de cada uno de los sistemas, ¿no? Por eso dice que no todos los repuestos son altamente críticos. Ejemplo, ¿no? Eh, acá tuvimos trabajando un equipo minero de perforación, un jumbo, taladros largos, ¿ya? Pero este jumbo, taladros largos, ¿ya? Se había malogrado, ¿ya? El brazo, la perforadora. Por lo tanto, no funcionaba el equipo, pero sí se podía trasladar. Y uno de sus sistemas es el motor, y funcionaba el motor. Se sacó al taller. En el taller se malogró la compresora. ¿Qué hicieron? Hicieron funcionar a este jumbo, el motor, la compresora, ¿ya? Y dieron aire al taller. Pero el equipo, para su función que se había comprado, o sea, para su función operativa, no estaba, no estaba funcionando. Sus sistemas sí estaban funcionando, pero operativamente funcionalmente para lo que se necesitaba en la operación, no estaba funcionando, ¿no? Entonces es un criterio, mientras que la compresora seguía avanzando, el motor seguía avanzando, el equipo como hora equivalente no trabajaba, era cero, porque no tenía la perforadora y no servía para perforar. ¿Ya? Son criterios en los cuales se tiene que siempre manejar. Y esto aplica a la lista de repuestos. Mientras que comprábamos repuestos para el motor, comprábamos repuestos para la compresora, estaba en backlog lo que es la reparación de la perforadora. Algunos lo son tanto por su indisponibilidad, causará pérdida de la producción, otros causarán algunas molestias y si no están en stock se podrá esperar por ellos, ¿no?
A veces tenemos equipos en stand-by y por lo tanto podemos esperar. La disponibilidad de un equipo depende de las disponibilidades individuales de sus partes. Bueno, esto ya lo hemos visto acá. No todos los repuestos son altamente críticos, algunos lo son por la indisponibilidad que causará pérdida de producción, otros causarán algunas molestias y si no están en stock se podrá esperar por ellos, ¿no? Entonces, como vemos acá, costos de mejoramiento de la disponibilidad, ¿no? Mientras que el nivel de inventario va subiendo, eh, ¿no? También el nivel de disponibilidad también va subiendo. Por eso decíamos, tenemos más repuestos, la disponibilidad aumenta, ¿no? De nuestros equipos, pero también aumenta el inventario. Y la idea es llegar a un punto óptimo. ¿Qué pasó acá? Ha salido una raya. Sí, ingeniero, le recomiendo que pueda, ingeniero, salir de compartir pantalla y compartir. Ah, ya está. Ya está, ajá, ya está. Ya, ahora sí, nuevamente. Ya, listo. Entonces, también tenemos el nivel de criticidad, ¿no? Ahí vamos a poder definir la criticidad de el inventario, si tenemos riesgo de rotura de stock, si tenemos riesgo en función a horas en el año, ¿no? Y por lo tanto podemos definir cuáles son esas criticidades alta, media, baja. Eso va a estar asociado a la condición insegura, a los mantenimientos de la producción o las piezas que pueden ser sustituidas. Les comenté una estrategia que hicimos en mantenimiento que todos los pines y bocinas, este equipo, ¿no? Que les decía que es único en Latinoamérica, ¿no? Son dos japoneses, pero cada vez que hacemos reparación de los brazos, ya invertimos $30,000 en cambio de pines y bocinas, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado todo un cambio, hemos pedido todos los repuestos necesarios para ese mantenimiento mayor y por lo tanto, después de haber hecho ese mantenimiento mayor, pero hemos mapeado, hemos sacado todos los datos, ¿ya? De dimensiones, holguras, tipos de material, ¿ya? De tal manera de que ahora lo hemos enviado a una maestranza local. Nos cuesta 4 veces más barato, nos dura prácticamente lo mismo porque hemos hecho incidencia en el tema de la lubricación. Hemos estado utilizando grasas, la XHP222 por ahora una XHP462 de mayor adherencia, resistencia al lavado, mayor resistencia a las altas presiones. Pero eso ha generado de que nos estemos ahorrando, ¿ya? De los $30,000, por ese cambio ahora sacamos con $13,000. Y la atención es inmediata porque el proveedor ya lo tiene en un contrato. Entonces, para tal fecha, nosotros ya le pedimos la lista de materiales en función a un programa y él demora en una semana darnos todos esos repuestos, ¿ya? Y de esa manera programamos nuestro trabajo, ¿ya? Solicitamos al equipo porque ese trabajo demora aproximadamente 5 días para hacer el desmontaje, el montaje, los ajustes, y por ahí si ha habido un tema de daño a, a la carcasa, prácticamente tenemos que hacer barrenados, ¿no? Entonces, pero los ahorros que se pueden obtener, los tiempos que se pueden eliminar y el inventario, cómo se puede bajar. Creo que hay una consulta. Ah, no, no hay consulta. Ya, seguimos. De la misma manera,
podemos ver dentro de esta criticidad también está asociado a los millones de repuestos revisados, ¿no? Eh, no sé si alguien conoce la casa matriz Ferreiro, porque yo tuve la oportunidad de ver sus instalaciones, tanto de abastecimiento de materiales, sus almacenes, como también sus talleres. Y cumple las normativas Caterpillar 5 estrellas, o sea, lo más alto de lo que es Caterpillar en el mundo, ¿no? Y eso está en Ferreiros, Perú, ¿no? Y tiene el único almacén, ¿ya? Automatizado, ¿ya? Eh, con tecnología apoyado con inteligencia artificial, ¿no? Y los robots, cómo funcionan y cómo manejan el inventario. Asociado al tema software, porque eso es hardware, al tema software, para que pueda hacer sus proyecciones de demanda. Y de esa manera se alimenta para poder abastecer sus requerimientos, ¿ya? Todo es un almacén totalmente automatizado, ¿ya? 3.4 millones de dólares de inversión para que ese almacén funcione. Solamente hay 3 despachadores, ¿ya? Para todo ese almacén, 32.000 ítems y con capacidad para llevar a 60.000 ítems. Inteligencia artificial, porque en función a la demanda lo va ubicando, ¿ya? En los andamios. Para aquellos de baja rotación se van más abajo. Para aquellos que son de alta rotación se van arriba y la atención sea más dinámica y más rápida. Realmente eso es lo que lleva el tema de manejar ya metodologías para atención de repuestos, ¿no? Eh, Mantenimiento debe ser el responsable de determinar la criticidad de los repuestos. Solo el personal de mantenimiento conoce las consecuencias de no tener la parte necesitada. Si la pieza puede ser sustituida por otra, lo que yo les hablaba, ¿no? Si busco una equivalencia, ¿quién lo va a buscar? ¿Almacén? No, lo debe buscar mantenimiento, porque debe cumplir sus normativas técnicas. Y si falta, es de mantenimiento, por no haberlo mapeado o no haberlo proyectado como una necesidad. La asignación de la criticidad debe ser un juicio del personal de mantenimiento, ¿no? No es de almacén, es de mantenimiento. Por eso que es muy importante esta parte de gestión de materiales del planificador. Los tiempos de entrega es el tiempo requerido para comprar y recibir artículos de un pedido, incluye los siguientes componentes: tiempo para notificar, tiempo para preparar, tiempo para colocar la orden, tiempo para entregar, tiempo para almacenar. Recuerda la pregunta que me hiciste, ¿no? El costo de la transacción. Todo tiene un tiempo e involucra a muchas personas para hacer cumplir ese proceso. El tiempo de reposición, el tiempo del proveedor y el lead time. El efecto del tiempo de entrega sobre el nivel del almacenamiento. De la misma manera, ¿no? Nosotros vamos a ver acá que el nivel del almacenamiento está asociado al tiempo de entrega, ¿no? A mayor tiempo de entrega, vamos a tener un nivel de almacenamiento mayor. ¿Por qué? Para cubrir ese tiempo en el cual demora el producto en llegar. Si el tiempo es corto, prácticamente no necesitamos stock, no necesitamos almacenar, porque pedimos y llega inmediato. Como lo que hablaba de estos pines, estas bocinas, ¿no? Que al ser cada 4 meses su entrega, tenía que pedir con anticipación más, eh, con anticipación, o sea, a mitad del periodo, o sea, me dura 2 años, ya al año ya tenía que estar haciendo el pedido y por lo tanto tenerlo ya en el almacén ante cualquier contingencia de demora y por lo tanto incrementaba mi almacenamiento. Pero ya con esto ya no necesito almacenamiento, ¿no? Prácticamente me demora una semana y si fueran puntuales los repuestos,
me demoran días y por lo tanto ya no viene al almacén, solamente va de tránsito al almacén porque llega directamente al taller, ¿no? Almacén y pasa al taller para su uso. Ya no se queda en el almacén. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? De cómo va influyendo el tema del tiempo de entrega sobre el nivel del almacenamiento. Para tiempos de entrega cortos, partes fáciles de adquirir, hay una tendencia de exceso de stock. Para tiempos de entrega largos, partes difíciles de adquirir, hay una tendencia al desabastecimiento. Si no proyectas, si no anticipas, te va a faltar repuestos. Efecto del tiempo de entrega sobre el punto de pedido, ¿no? Igual, ¿no? Si el tiempo de entrega es más corto, el punto de pedido que vamos a necesitar va a ser menor. El tiempo de entrega es más largo, el punto de pedido va a ser mayor, porque vamos a tener que asegurarnos para un tiempo mayor de lo cual demora la entrega del producto, ¿no? Nosotros podemos usar 5 mensual y la entrega es a 4 meses, entonces estamos hablando que debemos de pedir 20, ¿no? Para cubrir los 4 meses entre pedido y pedido, que es lo mínimo que deberíamos estar pidiendo. Y debería haber otro punto máximo que ya se debería determinar y podría ser hasta 30. Pero si la entrega es prácticamente mensual, ¿no? Entonces nuestro pedido ya va a ser menor, 5, y nuestro punto de pedido tal vez sea 10, ya no va a ser los 30, ¿no? Entonces eso amarra, por eso son criterios que ya esto debe manejar la gente de almacén en función a la necesidad que nosotros tenemos que alcanzar. La sensibilidad del punto de pedido al tiempo de entrega, ¿no? Entonces, siempre va a haber un incremento, ¿no? A menor tiempo de entrega, menor punto de pedido. Mayor tiempo de entrega, mayor punto de pedido. Cuando el tiempo de entrega es corto, 6 semanas, el punto de pedido fue menor al recomendado un 10% de las veces. Cuando el tiempo de entrega es largo, 52 semanas, el punto de pedido fue inferior al recomendado un 66% de las veces. Entonces, se dan cuenta de la relación, ¿no? Entonces, tamaño del conjunto, el set, es uno de los parámetros que afectan al nivel de inventarios. Es el parámetro menos comprendido y más ignorado. Normalmente son comprados, valorados y almacenados como una pieza unitaria. Cuando hablamos de un kit, ¿no? Kit de sellos. Oye, pero yo de ese kit solamente necesito un sello. Pero lo venden por kit. ¿Y qué hago con lo demás? ¿No? O a veces no identificamos bien en el manual el número de parte y generalmente compramos el conjunto y todo lo demás se queda en el almacén o en los subalmacenes. La mayoría de los repuestos tienen una medida específica para su manejo. Hay que tener especial cuidado si un repuesto en particular es comúnmente utilizado en conjunto y definir cuál es el tamaño adecuado de su conjunto. Existe una tendencia a ajustar el punto de pedido a una unidad por debajo del stock máximo para proteger contra la indisponibilidad de conjuntos completos, cuando se utiliza solo una parte del conjunto. Demanda. Patrón de demanda de un artículo determinado, ¿no? Han escuchado el serrucho, ¿no? Vamos a ver el número de nuestra demanda en función al tiempo. Va disminuyendo, nuevamente buscamos el máximo, va disminuyendo y otra vez hacemos la reposición, ¿no? Entonces la tasa de utilización es donde vemos que es el número de artículos utilizados entre el tiempo. Y ahí vamos a sacar el ratio, ¿no? De esta tasa, la demanda. En la realidad, la tasa de utilización es variable, no es como lo vemos ahí lo ideal, ¿no? Siempre va a haber, no es lineal, y el patrón de utilización es la primera referencia para determinar el stock mínimo.
La sensibilidad del punto de pedido a la demanda, cálculo de parámetros, el tiempo de entrega, el tiempo de espera se obtiene a partir de los registros de inventario. En su cálculo no se debe incluir compras y se recomienda utilizar el pronóstico de promedio móviles. Puntos de pedido, nivel de inventario para el cual se coloca un pedido para asegurar que no exista rotura. Vamos a tener el punto de pedido que es igual al stock mínimo más el stock de seguridad. Y el stock mínimo es igual al tiempo de entrega promedio por la tasa de utilización promedio. Todos estos ejemplos, ¿no? Igual en la presentación lo van a poder analizar. No hay mucho tiempo para estar explicando uno a uno, porque realmente nos tiraríamos, todo esto, gestión de inventario es solamente un curso, ¿ya? Para ir al detalle y con ejemplos. Un tiempo de entrega, también un ejemplo, ¿no? Que ya cuando lo tengan en sus manos van a poder analizar, ¿no? Cómo se calcula entre las compras y el tiempo de entrega, el punto de pedido, de la misma manera, otro ejemplo. La rotura de stock es la condición que ocurre cuando el nivel de inventario para un artículo llega a cero, antes de que llegue la reposición. Esto puede ser originado por tres situaciones posibles, ¿no? La demanda real mayor que la tasa de utilización promedio. Ahí se rompe el stock. Tiempo de entrega mayor al promedio, ¿no? Cuando demora más. Y la combinación entre la demanda y el tiempo mayores al promedio. Son los tres escenarios, ¿no? Un ejemplo de cómo esos tres escenarios se van juntando para generar ese desvío. Parte del ejemplo. Y vamos a analizar qué dice. Un stock de artículos asegura que una probabilidad de 50% del artículo estará disponible durante un periodo de 27 días, ¿no? Entonces, esto nos da el análisis del ejemplo mostrado. Ya ustedes lo van a poder ver cuando tengan la diapositiva y puedan analizar uno a uno. Determinación del stock de seguridad. ¿Cómo? Definiendo periodos estándar para la tasa de utilización, semanas o meses. Determinación de la probabilidad de que ocurra rotura de stock. El cálculo de la tasa promedio de la utilización mensual. Entonces, con eso tenemos, con estos conceptos, vamos obteniendo los cálculos de estos indicadores. El cálculo de la desviación absoluta, también, ¿no? Y esto es una sumatoria de desviaciones en función a cuánto consumimos, ¿no? Y cuál es la desviación entre una y otra, ¿no? Un mes 5, otro mes 6, otro mes 3. No es uniforme. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra tasa de desviación. La desviación es una aproximación simple de la desviación estándar utilizada en probabilidades estadísticas. El estado de seguridad puede ser utilizado para cubrir esa desviación y puede ser calculado de la siguiente manera. Ahí está. De esta manera también podemos calcular el stock de seguridad, ¿no? Si un mes es 5, otro mes es 6, otro mes es 3, ¿cuál es nuestro stock de seguridad que debemos tener en el almacén? Nivel de confianza. El punto de pedido es igual al stock mínimo más el stock de seguridad, ¿no? Entonces, de la misma manera, con la misma data, obtenemos eh, el tema de el nivel de confianza y el punto de pedido. El nivel de confianza es una distribución de la demanda. Si se desea un nivel de confianza de 95, se utiliza 2 TAPs y el nuevo stock de seguridad se calcula. Ejemplos. No hay que olvidar que el aumento del stock de seguridad aumenta el costo de mantener el inventario en el almacén. Directrices del stock de seguridad. No se,
el stock de seguridad en los inventarios no se requiere stock de seguridad. El artículo no es crítico para las operaciones. No es utilizado en la línea de producción. La inactividad de la máquina no afectará a la producción. La seguridad del personal no será perjudicada. La permisiología ambiental no estará en riesgo. Entonces tiene que haber siempre directrices, ¿no? Y acá, la falta de artículo originará una pérdida en la producción no superior al 25%. La inactividad de la máquina afectada disminuirá la producción. La seguridad del personal no será perjudicada ni habrá problemas. Y todo esto está en función a utilizar un DAP en el cálculo de stock de seguridad. Por eso que cuando veíamos en el ejemplo anterior hablaba un DAX, dos DAPs, tres DAPs, ¿no? Que son las directrices. Nivel de servicio está relacionado con el nivel de confianza establecido con el stock de seguridad y el punto de pedido. Mientras más veces al año usted compra un artículo, más veces estará propenso a una rotura de stock. Esa vulnerabilidad disminuye si compra más cantidad. ¿Cómo se calcula? La probabilidad de caer en una rotura de stock. ¿Cómo podemos mapear lo que es el nivel de servicio y cómo calcularlo? Las decisiones para mejorar el nivel de servicio. La acción, ventajas, desventajas. Tiempos de entregas cortos en la acción. Aumento del punto de pedido, aumento del estado de seguridad y aumento de la cantidad de pedidos. Pero para los tiempos de entrega cortos hay que se disminuye el punto de pedido, se reduce la vulnerabilidad a la rotura. Y en el aumento del pedido se reduce la vulnerabilidad a la rotura de stock durante la reposición. Desventaja es que tiende a aumentar el valor del inventario. El aumento de stock de seguridad, el permitir mayor variación en la tasa de utilización y por el otro lado tiende a aumentar también el valor del inventario. El aumento de la cantidad de pedidos, al reducir el número de órdenes colocadas cada año, disminuye el número de pedidos, pero tiende a aumentar el valor de inventario. ¿Se dan cuenta? Y como planificadores, ¿cómo nos miden? El nivel de inventario. Mientras nosotros tengamos un nivel de inventario controlado y no en pendiente y creciente, vamos a hablar de que estamos haciendo un buen trabajo. La gestión de inventarios, aquí venía lo que yo les decía, ¿no? Críticos, vitales, alta rotación, estratégicos, sin reposición, consignación. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Acá está. El reporte de inventarios, miren cómo evoluciona el tema de inventarios. Y van viendo que semana a semana, ¿no? Queremos hacer gestión, ¿ya? Coordinar con el almacén para que de esa manera maneje sus puntos de pedido, mínimo, máximo, cantidad de pedido, nuestras necesidades, nuestros backlogs, pero igual va subiendo el inventario. Algún problema adicional a este puede ser que tengamos una flota ya muy antigua, necesita reposición, reemplazo, ¿no? Y por lo cual eliminar estos eventos o fallas para mantenimientos de componentes, ¿no? Y del propio equipo en general. La importancia económica de los inventarios. El inventario es una de las partidas de los activos que requiere mayores inversiones y riesgo. La rotura de stock y el exceso de inventario. En el exceso de inventario, aumento de los costos y disminución de la rentabilidad, lo que le decía, afecta al balance de estados y pérdidas de la empresa. La rotura del stock hace la pérdida de ventas, pérdida de clientes, pérdida de producción. ¿Por qué? Porque afectamos, ¿qué cosa? El plan de producción. Modelo de decisión costo-riesgo, factores económicos para el inventario, costos por tener artículo en inventario, también llamado costos por mantener existencia, costos de almacenaje, costos de servicios públicos, costos de seguros, impuestos, costos del dinero. Es como que ustedes tengan en su casa, ¿no? Su refrigeradora llena y trabajen en régimen, cada 20 días regresen a su casa y consuman de ese 100% de esa refrigeradora 20%.
y el otro 80 se va quedando. Y va a llegar un momento en que se malogre, se deteriore y van a tener que dar de baja aquello que no usan, que no comen. Entonces es lo mismo, ¿no? Esto se va a dar de baja bajo ese criterio. Es dinero no utilizable. Si nosotros ese dinero, en vez de meterlo a la refrigeradora o meterlo al almacén, lo metemos a una inversión, a una acción, a un fondo mutuo, simplemente ganando intereses, va a tener una rentabilidad, ¿no? Pero si le metemos a una inversión dentro del proceso, va a tener un alto retorno. Por eso que ahí estamos viendo de que cada activo que se ingresa al proceso tiene que tener un retorno. Eso es el efecto que tiene tener mucho inventario. Costos y rentabilidad. Las empresas son sostenibles siempre que sean rentables. A menudo se confunde rentabilidad con tener utilidades, y eso no es cierto. Una empresa puede tener utilidades y no ser rentable. Escucharon ustedes esto de Petroperú, ¿no? Que tenían utilidades y buenas utilidades, pero la empresa saben que está en quiebra, no es rentable. La rentabilidad es un ratio que nos permite ver que tan bien se estén aprovechando los recursos y los aportes de los accionistas. De ahí que los indicadores de rentabilidad es el ROA, el retorno en los activos, ¿no? El ROE, el retorno en el patrimonio. Entonces, eh, para que una empresa sea rentable, la ganancia tiene que ser igual o mejor que la segunda opción que se tiene en el mercado. Entonces, vemos un escenario, ¿no? En este escenario, nosotros vemos que el inventario, ¿ya? Es 66 y nuestro ROI y nuestro ROA 14.8 y 21.2. En un segundo escenario, vamos a ver que el inventario baja, ¿no? Pero miren cómo afecta. Mientras que el inventario en el segundo escenario baja, el ROI sube y el ROA también sube, solamente bajando inventario. Por eso que les decía que esto afecta al resultado de ganancias y pérdidas del negocio. Como mantenimiento, podemos decir, pues sí, pues yo cumplí, pero como somos un engranaje que genera valor en un producto final y en las ganancias que tiene la empresa, nosotros también tenemos que ser conscientes que el inventario nos está afectando. El flujograma de la gestión de materiales: clasificar repuestos de mantenimiento, controlar repuestos de mantenimiento, definir acuerdos de niveles de servicio, definir criterios de almacenamiento. A eso tenemos que definir la sistemática de la verificación, definir parámetros para inspección, inspeccionar y recepción de ítems, verificar y tratar ítems obsoletos, evitar duplicidad de codificación, definir sistemática para controlar los ítems de inversión y analizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. Señores, esto es todo. Es muy extenso, pero espero haber tocado cada uno de los puntos que son de mantenimiento, que son de almacén, que son de compras, pero en el cual tenemos que estar bien involucrados. A esta información le voy a pasar algunas plantillas donde ven esos gráficos, donde ven esos cálculos, y que de tal manera los puedan analizar para que ustedes puedan entender mejor cada una de las diapositivas. Consultas, preguntas.